amigas que al final coincidieron. Dos amigas que hablan tanto que decidieron volver esas conversaciones un podcast. Encontrando similitudes en nuestras diferencias. Encontrando el bien en todo mal y el mal en todo bien. Y es que al final, amiga, nada termina siendo coincidencia. Yo soy Lau. Yo soy Dani. Y esto es Sin Seguir Instrucciones. Bienvenidos todos a nuestro primer episodio de Sin Seguir Instrucciones. Hola Lau. Hola Dani. ¿Cómo te sientes con este primer episodio? We finally did it. Finally did it. No lo puedo creer. 2 años después y aquí estamos con este bebé. Sí, aunque no lo crean, nos costó muchísimo sentarnos a grabar este episodio, a pesar de que nos vemos todos los fines de semana. Todos los días por videollamada. Todos los días. Y hasta que dijimos, estas conversaciones tan largas están bien interesantes. Yo creo que más personas les gustaría escucharlas. Total. Seguimos siendo esas amigas que viven en la misma ciudad, viven a unas cuantas cuadras y nos llamamos por videollamada en las noches hasta las 2 de la mañana. Correcto. A hablar de cosas bien profundas. Porque somos bien profundos. Ya se van a dar cuenta. Sí, completamente. ¿Lista para el episodio de hoy? Siempre. Bueno, vamos a hablar hoy de que uno cuando decide vivir una vida sin seguir instrucciones, muchas veces vas a ver el mundo arder. Porque quieres hacer las cosas diferentes, porque tienes que ir a contracorriente, porque tomas decisiones que te meten en problemas. En fin, es ese precio que hay que pagar por no seguir instrucciones. El tema es que muchas veces ese precio es el mismo infierno, Dani. Exacto, Lau. Quisimos empezar este primer episodio con un tema quizás no tan hablado, pero estoy segura que todos en algún punto han vivido un infierno, ya sea en cualquier etapa de tu vida. Y es por eso que hoy esos infiernos a nosotras nos tienen haciendo un podcast. Completamente. Hoy vamos a reflexionar, vamos a compartir nuestros aprendizajes, nuestras aventuras. No solo para que nos conozcan, sino precisamente para que aprendamos todos. Creo que esa es la motivación más grande que nos lleva a hacer este podcast. Entonces, para empezar, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un infierno. Cuéntamela, ¿qué es un infierno para ti? Wow, bueno, yo le tengo que meter mi psicología porque Laura Guerra sin hablar de psicología creo que no existe. Si yo tuviese que decir qué es un infierno, para mí sería como hablar de un duelo, psicológicamente hablando. Está esa etapa de ira, está esa etapa de negación, está esa etapa de depresión, de rabia, y al final uno como que acepta el asunto, ¿no? Pero yo aquí cambiaría esa etapa de aceptación por recuperación. Un infierno es algo bien heavy. Y por otro lado, reflexionando sobre mis propios infiernos, yo me di cuenta que para que sea un infierno, tiene que sacar una versión de ti que tú no tienes ni idea que existe ni que conocías. Y eso hace que un infierno sea diferente al otro. Entonces, los infiernos, amigos, no tienen patrones. Está bien interesante conocer el punto de vista de Lau porque ella es psicóloga, entonces digamos que ella sí sabe realmente lo que es un infierno. Yo como periodista me voy más por mis experiencias personales. Para mí es un infierno, es algo que de verdad no puedes sacar de tu cabeza y de cierta forma te hace daño o, ¿sabes?, causa algo negativo en ti. Un infierno es algo que de verdad no deja de preocuparte en algún punto. Por eso es que creo que es muy interesante conocer nuestros infiernos, a ver si ustedes se sienten algo identificado con ellos. Dani dice que interesante la psicología y ella le meterá su periodismo, obviamente, pero
Dani es una persona súper espiritual. Ella es la amiga que llega a un sitio y dice, aquí hay espíritus y energías raras. Totalmente. Y tiene una intuición espectacular y una sabiduría de alma que siempre admiraré. Entonces, me encanta porque sí, suena muy a psicología, tal vez mi explicación, pero la de Dani tiene ese picante espiritual de, bueno, un infierno. Definitivamente es algo negativo, que al final todas sacamos algo positivo, ¿no? De todas las experiencias del mundo se saca algo positivo, sin duda. Total. Bueno, ya sabemos que es un infierno. ¿Cómo lo identificamos? O, bueno, en nuestras cabezas, ¿cómo está definido? Dani, tu infierno o tus infiernos. Vale, bueno, claramente creo que hemos vivido muchísimos infiernos, pero yo voy a hablar de mi top 3. Mi primer infierno, quizás para los que no me conocen, primera vez que me escuchan, yo tengo una enfermedad autoinmune llamada enfermedad mixta del tejido conectivo, diagnosticada desde el año 2015, y ese es mi mayor infierno sin duda porque es un infierno que no puedo controlar. No está en mis manos encontrar una solución, sino aprender a vivir con él. Y la verdad es que ha sido un proceso súper interesante porque ha habido ups and downs. Al principio era, no entiendo por qué a mí, y ahora es como que, como dice Lau, como que yo soy muy espiritual y ahora es como que esto es el cuerpo que Dios me dio, hacer lo mejor que pueda con él, porque no hay de otra. Y pues ha sido un camino muy largo para entender eso, para llegar a esa conclusión, pero con lo que digo, va a seguir siendo un infierno el resto de mi vida, solo que tengo que aprender a vivir con él y creo que lo estoy haciendo. Eso por una parte. Otra parte sería mi salud mental. Digamos que yo siento que todos en algún punto hemos sufrido de algo de ansiedad, pero no, quizás no nos hemos dado cuenta cuánto nos afecta. Y creo que Lau debe saber demasiado del tema. ¿O qué tan serio puede ser también? Exactamente. Y a mí este año me empezaron a dar ataques de pánico reales. No como antes decía, ay, me dio un ataque de pánico. No, 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 no. Usted no sabía lo que era un ataque de pánico hasta que le dio. Y se siente horrible. Se siente horrible y creo que desde ese momento he estado más nerviosa. Todo me da, sí, todo me da pánico literal, todo. Cualquier situación que Nueva. presente un mínimo riesgo, como montarme en un avión, yo voy temblando, temblando todo el vuelo, porque siento que existe el mínimo riesgo de que algo me pase y antes era cero así. Y ese es uno de los infiernos que estoy tratando de manejar en terapia, hablándolo con mis amigas, que tengo la dicha de tener amigas psicólogas, gracias. Pero también voy a mi terapia aparte y pues ya sé que es algo que se desató en mí y también lo mismo, aprender a vivir con él. No hay nada más que hacer ahí y aceptarlo. Y bueno, diría que otro último infierno, quizás no me atormente tanto ahorita, pero yo siempre tuve un problema de socializar, pero gravísimo, gravísimo. Yo por mí podía estar encerrada en mi cuarto con mi persona y con más nadie y ahí me quedaba encerrada. A mí me daba ansiedad, lo que sea, saber que tenía que salir, socializar. Me costaba muchísimo hablar. Mis amigas lo saben, cuando hay que pedir algo, pídelo tú, porfa. Ay, no, yo no quiero hablar. O sea, una niña y tengo 30 años. Pero creo que el oído, ese es el tipo de cosas que tienen solución. Es un infierno que tiene solución porque yo no soy ni la sombra de lo que era hace 10 años. O sea, yo ahorita estoy haciendo un podcast. ¿Saben lo difícil que es para una persona tímida hacer un podcast? Pero aquí estoy sentada con mi mejor amiga haciendo un podcast y espero que sea escuchado por miles de personas. Pero ese es un ejemplo de un infierno que se puede superar, que tiene solución, solo queda de tu parte poder resolverlo. Totalmente. Ahora cuéntame tú, Lau, ¿cuál es tu top 3 de infiernos? Wow. Bueno, me encanta esto porque son dos historias de vida completamente diferentes,
para los que no lo sabían, esa parte de Dani sobre su salud física, sobre todo el tema de su salud física. Tú dijiste algo muy, muy lindo, ¿no? Que has aprendido, es un infierno que te va a tocar llevar. Yo creo que ya no es un infierno, hace parte de ti. Y lo abrazaste como una fortaleza y créanme, hay gente que se puede quejar 500 veces más de lo que se puede quejar Dani. Para mí es tu fuente de fortaleza. Creo que eso es lo que hace identificarlo como que fue un infierno. Eh, Sacó algo increíble de ti. Eso fue algo que tuve en cuenta para el tema de identificar cuáles han sido mis infiernos. Yo sí tengo mi top 3 súper claro. El primero fue un infierno laboral. Fue un trabajo y una crisis profesional gigantesca que viví. El segundo fue mi proceso de independizarme, que yo creo que es un proceso en continuación, pero fue un infierno larguito. Me está llevando tiempito. Y el tercero fue muy reciente. Hace un mes todavía yo creo que lo estaba viviendo. Y aquí voy recuperándome y fue haber estado en Venezuela haciendo un trámite migratorio, renovando mi pasaporte. Ahorita entramos en detalle con cada uno, pero creo que los tres tienen algo en común. Los tres sacaron la peor versión de mí que yo no sabía que existía. En los tres había algo que tú dijiste y es situaciones que no podía controlar, que estaban completamente fuera de mi control. Yo creo que en el caso de mi independización o mi independencia, no era tanto que yo no tuviese el control de la situación, sino que no sabía qué hacer o me hacía la loca para no hacer lo que tenía que hacer. Porque sí, había esa negación de por qué mi familia no entiende lo que quiere hacer, porque mi pareja no entiende cómo lo quiero hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el tema de perder el control en los infiernos es algo que está súper claro. En el tema laboral es mi top uno, o sea, esto sí es top 3, o sea, ellas tienen este orden por un sentido. El top uno es ese infierno laboral, porque para mí mi carrera profesional siempre ha sido mi refugio. Yo siempre digo, en mi trabajo el show debe continuar. No me interesa si estoy agarrada con el mundo, si estoy con los ánimos por el piso. Yo cuando entro en modo profesional trabajo, se me olvida todo. Entonces es como mi tarima, donde brillo. Y el hecho de que llegara un punto en el que yo odiaba ir a trabajar, me sacó de mí. Me quitó el piso que siempre tuve. Y además, para los que no lo saben, yo soy súper apasionada por la psicología. O sea, la psicología corre por mis venas, de hecho siempre lo digo y gracias a Dios estoy construyendo la vida profesional que siempre quise. Y es que la psicología para mí es una carrera para la vida, no para ganar dinero, ni en lo económico, ni nada. O sea, me hizo una persona diferente. Cuestionarme por qué estudio psicología, cómo lo estoy haciendo, fue muy difícil, de verdad fue muy difícil. Viví ataques de pánico en ese momento, era la persona más amargada del mundo, era muy tóxico porque yo esperaba que en una reunión social me preguntaran, ¿y cómo va tu trabajo? Y yo, lo odio, es lo peor. Es lo peor que puede pasar, quiero irme. Fue horrible, realmente fue horrible y gracias a la pandemia, gracias a la cuarentena, me di cuenta que tenía que hacer algo. Digamos que por eso el top uno para mí fue ese laboral, porque es que me cuestionó hasta lo más profundo de mí de ya para que soy buena. Si ni siquiera esto que amé, que lo hago por pasión, me está gustando. Entonces fue ese primero. El segundo que fue la independencia, bueno, tuvo que ver con emigrar, tuvo que ver con estudiar psicología, con irme bien temprano de mi casa, con involucrar mi relación de pareja en todo ese proceso de independencia. Tuve novio después de los 18 años, entonces no fue fácil para mi familia entender ese tema. Entonces fue mi independencia en lo emocional, en lo profesional, en lo familiar, en lo personal, en lo económico. Ha tenido sus etapas. Y también ha sacado la peor versión de mí.
pero por completo. La versión laboral, la más amargada. La versión de independencia, la más sumisa, la más pasiva, irreconocible. Los que me conocen saben que yo soy medio activa. Arrolladora. En esos momentos yo, bueno, no sé, creo que brillaba más, no sé, una estrella fugaz, bien lejos. Yo, chiquitica. Y el tercero, que es el que no he hablado, porque creo que todavía me cuesta hablar, todavía estoy dimensionando lo que fue vivir ese infierno, fue decidir tramitar la renovación de mi pasaporte en Venezuela. Yo hice mi plan de que iba a estar 3 meses en Venezuela con objetivos económicos, sociales, etcétera. Y me quedé 7 meses obligada, encerrada, o bueno, era la percepción que yo veía de la situación que estaba viviendo. Pero cabe resaltar que la U fue por 2 meses. Sí, ese El era el plan eran plan. 2 meses. Ese era el plan. 3 meses top. Y después de esos 3 meses, cuando yo me empecé a dar cuenta que la situación estaba fuera de mi control, que no dependía de mí, que se estaba afectando mi salud mental, o sea, muchas cosas, eso me descontroló. Además que, bueno, ese es otro podcast, pero el proceso migratorio no es nada fácil. Para mí no ha sido fácil entenderlo, despedirme de Venezuela, hacer ese duelo. Yo creo que es un duelo que nunca se cierra. Y volver a vivir en Venezuela, forzada de cierta manera, cuando mi vida está aquí en Colombia, wow. O sea, yo todos los días me despertaba y solo yo sé lo mal que me sentía al despertar y con todos los demonios que tenía que lidiar. Entonces, realmente más de una vez, no era yo. Yo creo que tú fuiste mi ring de boxeo. Te escribía y yo sé que habían días en los que le decía, no me quiero ni mover, no tengo fuerzas ni para pararme de la cama. Otros días le decía, quiero matar a todo el mundo. Si tuviese un dragón, haría Dracarys con toda Venezuela, para los fans de God. Fue horrible, realmente fue horrible, pero al mismo tiempo con mi psicóloga lo decía, yo siento que el día que a mí me entregaron el pasaporte, Dani, fue como el cierre a ese infierno. Yo ahí dije, se cerró una etapa, viene otra de muchos cambios, una sabiduría espiritual porque no dimensionaba todo lo que me iba a pasar después de esa entrega de pasaporte. Y wow, o sea, de verdad me despedí de esa Laura que estuvo 7 meses pasándola muy mal, pero fue como si un cascarón se hubiese roto. Al final te sentiste libre. Sí, me sentí más yo, me sentí un poquito más completa. O sea, dije, lo pude hacer y soy otra persona, soy otra persona. Me daba miedo incluso volver a Colombia porque yo decía, ¿y si no me vuelve a gustar Colombia? O sea, una persona completamente nueva. Entonces creo que sí, esos son mis 3 infiernos, súper distintos a los tuyos, son viajes completamente Sí, total. diferentes, pero creo que ahí se empiezan a conectar los puntos, ¿no? La pérdida de control, qué hacer con la frustración, conocer una nueva versión de ti. Y no es que te vas a quedar en esa versión de por vida, eso sí depende de ti, pero tú dices, wow, fui capaz de hacer esto, tuve que sanar, tuve que trabajar, tuve que llorar, tuve que hacer muchas cosas. Entonces sí, vendrán muchos más, creería yo que sí, pero esos son. Ahora, creo que lo hemos eh, hablado un poquito, pero Dani, ¿tú crees que de verdad se superan por completo los infiernos? Pues yo creo que depende. Depende mucho de los infiernos que tenga cada persona. Por ejemplo, el mío, con mi enfermedad, es como, bueno, insuperable, pues. Siempre me va a acompañar hasta mis últimos días. Pero es como tú dices, o sea, no se supera, pero puede que deje de ser un infierno. Puede que ya en algún punto lo vea como que es parte de mí. Bueno, no sé. La verdad no sé. En el tema de mi enfermedad, porque, como te digo, como decía Lau ahorita, yo no soy una persona que se la pase quejándose de que, ay, me duele Nunca. todo, cero. Pero de verdad hay días que me siento muy mal, o sea, muy, Ujú, muy mal. Y ese día siento que hago un retroceso mental, mm. pero tenaz. O sea, siento que ese día digo, ¿por qué a mí? O sea, y me pudo haber pasado la semana pasada. Al día siguiente ya me paro y digo, fue un mal día, Ujú. pasemos la página.
Por eso es que creo que en este caso un sí y un no. Pero, por ejemplo, el tema de mi socialización, que lo estaba hablando ahorita, 100% es superable. Creo que es superable, mas no se olvida, porque es algo que claramente ha impactado mucho en tu vida. Ujú. Entonces yo creo que uno sí logra pasar esa página, cerrar ese libro de ese infierno, pero siempre te vas a acordar. Siempre te vas a acordar de cómo te sentiste, de que, o de pronto, por ejemplo, con el tema de la socialización, hay días que puedo decir, no quiero hablar A con nadie. nadie, que nadie me dirija la palabra, y ahí es cuando digo, no, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? No puedes echar para atrás. Por eso digo, ese tipo de cosas tienen solución porque lo he vivido y de cierta forma estará presente por siempre, pero superado. Total. Bueno, yo voy a decir algo bien controversial y va alineado con lo que tú estás diciendo. Yo, Laura Guerra, psicóloga, y Laura Guerra, la no psicóloga, opina, piensa y asegura que realmente un trauma, yo no voy a usar la palabra superar, porque la superación tiene un concepto diferente, pero los traumas, los infiernos, los duelos, incluso temas de salud mental, no se curan. Uno realmente, o sea, la palabra curar y decir no me duele más, no lo recordé más, eso no hace parte de mi vida, eso quedó atrás, etcétera, etcétera, eso no existe. Si hay un psicólogo que les vende eso, corran, huyan, porque no está siendo profesional. Uno en terapia recibe herramientas, uno en terapia entiende, hace conciencia y toma diferentes decisiones frente a situaciones de la vida, pero realmente decir, ay, me curé, más nunca volví a sufrir de ansiedad, más nunca volví a tener problemas con mi independencia, no, no existe. O sea, realmente es un engaño decir que tú te vas a curar y 100%. Como tú dices, siempre lo vas a recordar, siempre va a ser parte de ti. Ojo, tú puedes vivir infiernos, pero tú llega un momento en esa situación que tú o decides que siga siendo un infierno o dices, mira, no, ya, o sea, Correcto. tengo que cambiar, o sea, no puedo cambiar la situación, por ejemplo, el tema de tu enfermedad, por ejemplo, el tema de que yo tendré mi relación tóxica de amor y odio con Venezuela, no va a cambiar porque es que ya yo tengo 11 años por fuera. O sea, yo no puedo pretender que voy a tener la misma relación que tenía con Venezuela hace 11 años. Pero puedo aprender a vivir con eso. Y yo creo que esa es la clave. Yo hice una analogía de los infiernos con prepararte para una carrera de piscina olímpica. O sea, cuando tú te preparas para una piscina olímpica, tú estás acondicionada, ¿no? O sea, has entrenado, has practicado, que es lo que uno trata de hacer en su vida. Dani y yo somos muy de nuestra mejor versión, vamos a escuchar podcast, vamos a terapia, como un poco también preparándonos y tratando de vivir la mejor vida que podamos vivir, pero ojo, hay piscinas olímpicas que hay que atravesar y que hay que nadar y en el momento que llega tú estás en esa piscina hundida y tienes que seguir nadando como sea. Pero después que sales de la piscina, y creo que todos lo hemos visto en los olímpicos, ¿qué pasa cuando sale el nadador? Tiene que sentarse, recuperarse, lo hidratan. Entonces creo que el tema de la recuperación es muy importante. Hay personas que creen, ay, estoy despechada, entonces ya pasé por mi despecho, ya pasó. Tú tienes que recuperarte del despecho. No, me dieron una mala noticia, perdí a mi papá, por ejemplo, lo que sea, mi mamá, quien sea, una persona cercana, pero ya pasó. No, tú tienes que recuperarte de ese ya Vivirlo. pasó. Sí, es como de cantar un poquito. ¿Qué pasó? Por ejemplo, es lo que yo estoy haciendo con mi experiencia de los 7 meses en Venezuela. Yo siento que fue tan fuerte y bueno, lo guerrié, lo peleé, me encontré, o sea, todo. Estoy aquí, volví a mi realidad, la situación ya pasó, pero primero, ya mi realidad es completamente distinta a la de hace 7 meses. Y segundo, estoy todavía entendiendo qué pasó. Por eso yo digo que
en los infiernos hay que recuperarse. Y recuperarse no implica que los curaste. Implica que sanaste y los superaste. Seguiste adelante, pero los llevas en tu maletica de vida. 100%. Puedes, digamos, pasé la página, pero siempre va a estar presentes. Tú lo viviste y creo que un infierno no es cualquier cosa. Para Es nada. algo que te está marcando la vida y muy difícilmente se te vaya a olvidar que pasaste por eso. Totalmente. Bueno, primer episodio, nuestros infiernos. Lo hicimos. Yo creo que un mensaje muy poderoso que tiene que quedar hoy con todos los que escuchan este podcast es que yo siento que a veces cuando uno pasa por un infierno, uno se siente el centro del universo. Tú hiciste un highlight importante y es ¿por qué a mí? Es muy importante entender que hay otros afuera de mí. O sea, yo creo que ese proceso es importante hacerlo. 100%. Por más grave que la situación sea, ojo, no es siempre va a haber gente que esté peor que tú. No. Tampoco se trata de minimizar lo que sientas. Completamente. Pero sí reconocer que puedes tomar decisiones, que la situación, por más difícil que sea, te lleva y te reta a ti a, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Voy a mejorar? ¿No voy a mejorar? O me quiero tirar a morirme 3 días, no pararme de la cama, quiero llorar, no quiero comer. Hazlo. Haz lo que necesites hacer. Pero hazlo. Creo que un poquito esa es la invitación. Creo que si no te habías dado cuenta que habías pasado por ciertos infiernos, es importante que lo hagas. Porque hay un aprendizaje muy lindo ahí. Y yo creo que es eso, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Totalmente. Y quiero resaltar algo que a mí me marcó mucho. Mi cuñado también es psicólogo. Y pues una vez que estaba hablando con él, yo me estaba quejando mucho de que mi dolor, de que estaba súper dolorida justamente en ese momento, no podía caminar y pues todo el cuento. Y él me dijo algo que siempre lo tengo súper presente. Dani, ¿puedes hacer algo por cambiar tu realidad? En este preciso momento le dije, no. Entonces no le des más vueltas. Déjalo ir, déjalo que fluya. Uf. Y yo, ¿qué? Tienes toda la razón. Literalmente yo creo que a las 2 horas ya está. ¿Qué pasó? Estoy perfecta. Pero sí fue algo que me marcó mucho y lo tengo siempre presente porque uno a veces es muy bobo y se frustra por cosas de verdad que no están en tus manos. No lo está. Y si no lo puedes solucionar, que fluya. Nada más que hacer. Completamente. Bueno, difícil, se dice fácil, pero 100%, pero tenerlo como en la presente. mente. Sí. Exacto. A mí, no sé si hay gente que se identifique con esto. Yo soy una control freak, como buena ansiosa, y he tenido mis momentos con la ansiedad. No han sido infiernos, yo he vivido con la ansiedad toda mi vida, pero cuando tú eres control freak y te llegan estas situaciones, que de hecho fue lo que ha sido lo que a mí más me ha sacado de mí, es la negación. No quiero que pase esto, ¿por qué me está pasando esto a mí? Etcétera, etcétera. Y ese egocentrismo de no, entonces, ¿por qué no me sale el pasaporte? ¿Por qué mi familia no entiende que me quiero ir no sé dónde? ¿Por qué mi trabajo es de esta manera? Porque no, en el por qué te puedes quedar 500,000 años. Es sencillamente decir, ok, me estaba pasando esto, ¿puedo renunciar? No puedo renunciar porque no tengo sustento económico, tengo que esperar, pero muévete a buscar algo, o sea, muévete. Ese tema de moverte y tomar decisiones es extremadamente importante. Pero, por ejemplo, a mí me sirve mucho cuando a mí me dicen, tienes que soltar, tienes que dejarte fluir. Ok, yo sé. Yo sé que tengo que dejar ir y soltar y fluir, pero para poder hacerlo antes, yo tengo que echarme a morir. O sea, sí, tengo que despotricar, quejarme. Los que me conocen mucho saben que soy, la gente no se imagina, pero sí. Yo me veo toda zen, sí, claro. Tengo mis momentos oscuros, sobre todo. O sea, yo no le tengo miedo a
deprimirme, a pasar 2 días encerrada sin hablar con nadie, a estar amargada. Eso sí, no molestes a nadie. Nadie tiene por qué cargar con tus cosas. Cárgalas tú, pero yo sí necesito vivirlas y no me gusta cuando las estoy viviendo y viene alguien y me dice, ay, pero ¿por qué te quejas? Hay gente que está... Yo no te estoy preguntando si hay gente, ni te estoy pidiendo permiso. Total. O sea, déjame morir. Yo sé que lo voy a hacer, yo sé que va a pasar, yo sé que lo voy a soltar, pero in the meantime, déjame vivirlo. Creo que eso es importante también. Súper importante aprender a vivir con todo, Con porque es todo. que si tú a veces tienes un problema y tratas de taparlo con una curita, con un sticker, esto no existe, al final va a reventar y va a ser mucho peor para ti. Y es otra forma de negar lo que está pasando. Exacto, entrar en negación es lo peor que puedes hacer. Es una negación pasiva y una negación que, ay, qué linda, ella está entendiendo. No, ay, no lo está entendiendo. Correcto. Tengo presente una amiga nuestra en la cabeza con eso. Pero sí, definitivamente al final creo que el twist de los infiernos es que uno los puede construir en su propio cielo y hacen parte del cielo. También hay una frase que me gusta mucho que es... sin infierno no existiría cielo y sin cielo tal vez no existiría infierno. Entonces creo que de esos malos momentos tomamos decisiones para saber cómo vivir los buenos momentos y qué hacer en los buenos momentos. Correcto. Bueno, cerramos con nuestra frase célebre. Vamos a compartirle frases en cada episodio, que creo que resumen un poco lo que queremos decir en esta media horita de conversación. Ignorar las consecuencias de los propios actos, eso es el infierno. Alejandro Dolina. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó nuestro primer episodio, no olviden compartirlo. Hasta una próxima conversación. Hasta una próxima conversación.